Hola otra vez, estoy aquí ya para terminar el tema de los textos argumentativos. Os estaba explicando que vamos a hacer argumentaciones en un párrafo y os estaba explicando la estructura que íbamos a seguir. Os decía que os voy a dar una serie de palabras fijas, como una estructura fija y marcada, dentro de la cual vais a meter vosotros la información que vayáis pensando y procesando. Mirad, lo primero que vamos a empezar es con las palabras, vamos a empezar con la tesis, entonces vamos a empezar con las palabras en mi opinión, coma, después vamos a colocar la tesis, es decir, la opinión que vamos a defender, coma, por varios motivos, punto. Repito, en mi opinión, coma, luego viene la opinión, coma, por varios motivos. Por ejemplo, en mi opinión, coma, la pena de muerte no debería ser introducida en España, coma, por varios motivos. Punto y seguido. En primer lugar, coma, y aquí vamos a colocar el primero de los argumentos. Un argumento puede necesitar más de una oración para explicarlo. Tenemos que explicar las cosas poco a poco, y si vemos que con lo primero que decimos tenemos que especificar algo más, colocamos un punto y continuamos. Es decir, repito, un argumento podría llevar una, o dos, o tres oraciones para ser bien explicado. Una vez que acabemos con el primer argumento, colocamos otro conector, un punto, y decimos además, coma, o en segundo lugar, coma, o por otra parte, coma, y después el segundo argumento, que otra vez nos puede llevar una, dos o tres oraciones. Punto. Llegamos ya a la parte de la conclusión. Insisto en que es un solo párrafo lo que estamos escribiendo. No debe haber ningún punto y aparte. Pues colocamos un punto y decimos, por todo ello, y aquí vienen dos cosas. Primero, la reformulación de la tesis. Es decir, vamos a volver a expresar nuestra opinión, pero con otras palabras, para recordarla. Porque la conclusión siempre es un reflejo de la introducción. Entonces, lo que tenemos que hacer al final es recordarle al lector la opinión que estamos manteniendo. Entonces, por todo ello, coma, o como conclusión, coma, reformulamos la tesis. Y luego tenemos que añadir una oración de cierre en la misma frase. Una oración de cierre es una oración que marca claramente que estamos terminando nuestro texto. Se puede hacer de muchas maneras. Puede ser se puede hacer de muchas maneras. A veces, por ejemplo, en lo que hacen muchas veces en la televisión, al final de una noticia, es colocar una especie de chiste. Nosotros que estamos haciendo textos serios, no colocaremos un chiste, y entonces lo que podemos hacer es dar una posible solución al problema del que estamos hablando, o una recomendación, o una predicción, o lo que llamamos una extensión. Por ejemplo, imagina que estoy hablando, como el ejemplo que estoy poniendo todo el rato, de la pena de muerte. Pues, si al principio he dicho, en mi opinión, la pena de muerte no debería ser introducida en España, coma, por varios motivos, punto, luego he colocado los argumentos. Pues al final puedo decir, por todo ello, coma, creo que la pena de muerte es una... he dicho que no debe ser introducida en España, pues puedo decir, por todo ello, creo que en España nunca debería haber pena de muerte. Digo lo mismo con otras palabras. Y ahora tiene que venir la oración de cierre. Podría decir una extensión. Y, de hecho, debería ser prohibida en los países en los que todavía existe. ¿Veis? Lo que he hecho es extender la solución de la que yo estaba hablando a otros lugares. O proponer una posible solución. Por ejemplo, por todo ello, coma, creo que no debería haber pena de muerte en España, coma, sino que se podrían revisar las penas y sentencias para hacerlas más graves, pero siempre sin llegar al asesinato. ¿Vale? Una solución. O una predicción. Creo que la pena de muerte nunca debería ser introducida en España, coma, y, por ejemplo, una recomendación. Y recomendaría al gobierno que no hiciera caso de los que sí quieren introducirla. O incluso una predicción, como os decía, y espero o preveo que nunca lo sea, que los gobiernos nunca perdón, sería la predicción, entonces, y preveo o espero que los gobiernos nunca se van a dejar
convencer por esta opinión. Ya tenemos nuestro texto. Ahora os quiero poner dos cosas. Un ejemplo, un texto argumentativo que he escrito yo, para que veáis cómo se puede hacer, y luego proponeros dos temas para que escribáis dos argumentaciones en un párrafo. Lo voy a colgar en el aula virtual, como todo, ¿vale? Pero quiero que primero veáis cómo se hace. Estoy un poco preocupado, bastante preocupado, porque estoy escuchando, me está llegando por diferentes medios, tanto por el Instagram, opiniones de exalumnos, en la calle. El otro día una señora se oí decir no sé cómo decirlo, pero una opinión de que los culpables de que haya coronavirus en España son los ciudadanos chinos. Y esto me preocupa, porque ¿en qué base está? Entonces, ¿tú opinas que los culpables de la llegada del coronavirus a España o de toda la crisis, la pandemia del coronavirus, son los ciudadanos chinos? Fijaos que es muy fácil de montarlo, porque primero, aunque hubiera sido un chino el que ha creado en un laboratorio el coronavirus, la culpa la tendría ese chino, no todos los ciudadanos chinos. Yo pienso en que si mi gobierno, Dios no lo quiera, manda una bomba atómica a una ciudad francesa, imaginad, luego me tengo yo que ir a trabajar a Francia y me linchan por la calle los franceses porque dicen que soy español y España ha mandado una bomba atómica a Francia. Bueno, habría sido una persona, el gobierno en todo caso, ¿no? Pero bueno, he pensado una serie de argumentos y los he organizado como os he dicho y he escrito el siguiente texto argumentativo que en alguna parte estará. En mi opinión, la culpa de que el coronavirus llegara a España no la tiene la comunidad china. Esta es mi tesis, por varios motivos. Punto. En primer lugar, el hecho de que China fuera el primer lugar donde se detectó el virus no quiere decir que tuvieran la culpa de su aparición. Punto. Y lo voy a explicar mejor. No se conoce con seguridad cómo surgió el virus y en cualquier caso pudo ser algo fortuito que podría haber pasado en cualquier parte. Punto. Estoy utilizando un razonamiento lógico. O sea, el primer lugar donde se conoce no quiere decir que sea el origen. Y otro razonamiento lógico, que es que si la llegada de un virus es fortuita, nadie tiene la culpa. Punto. Además, desde el principio, los ciudadanos chinos de España han estado muy concienciados con evitar la propagación del virus. 2 puntos. Y ahora voy a dar 2 datos. Uno es un dato que he extraído de la televisión, que es cierto, y el otro es una experiencia personal, algo que me ha pasado a mí. Veis que estoy utilizando argumentos distintos, razonamiento lógico, dato, experiencia personal. Repito, además, desde el principio los ciudadanos chinos de España han estado muy concienciados con evitar la propagación del virus. 2 puntos. En Usera, el barrio chino de Madrid, aquí al lado de mi barrio, ciudadanos chinos repartieron mascarillas gratis a todos los que encontraban a su paso antes del estado de alarma. O sea, antes de que la gente llevara mascarilla, ellos, que ya estaban concienciados, daban mascarillas a la gente, no solo a los chinos y a los que no eran chinos. Es decir, ¿cómo les podemos culpar si ellos nos estaban avisando? Punto y coma. Incluso, y ahora viene una experiencia personal que es cierta, el tendero de la tienda china donde suelo comprar me advirtió antes de que el gobierno tomara medidas de que el virus era muy peligroso y que los españoles deberíamos protegernos más. Punto. ¿Cómo van a ser los culpables si eran ellos los que nos estaban avisando? Punto. Por último, ahora doy un tercer argumento. En este voy a hacer 3. Los datos apuntan a que el virus entró en España después de que unos aficionados al fútbol, unos de Valencia, viajaran a Milán, ciudad en la que ya se sabía que circulaba el virus. Punto. Y ahora voy a hacer una reducción al absurdo. Sería tan absurdo culpar a todos los chinos de la pandemia como culpar a todos los aficionados al fútbol de la misma. ¿Veis? La culpa es de unos aficionados al fútbol, que eso se ha dicho hace pocos días, que fueron a Milán y trajeron el virus desde allí. La culpa entonces es de los que les gusta el fútbol. Si encontramos a alguien que le gusta el fútbol por la calle, vamos a lincharlo. ¿Es absurdo? Pues igual de absurdo es ver un chino por la calle y decirle, tú tienes la culpa. Ahora llego a la conclusión. Por todo ello,
tengo que repetir la tesis. Creo que es necesario dejar de acusar a la comunidad china de algo de lo que es inocente, coma, porque no es justo. Ahora viene mi oración de cierre. Y porque puede ser peligroso, una predicción, porque no es justo y porque puede ser peligroso dividir a la población y fomentar el odio hacia una parte de ella en un momento en el que todos debemos estar unidos. ¿Veis qué bien lo he estructurado? Pues primero la tesis, luego 3 argumentos, a vosotros os voy a pedir 2, muy bien explicados, no se lanza un argumento, se explica bien hasta el final, he utilizado distintos tipos de argumentos, los argumentos parecen válidos. ¿Qué opináis ahora después de escuchar esto? ¿Alguno pensabais que la culpa era de los chinos? ¿Seguís pensando lo mismo? Bueno, pues analizadlo. Os voy a pedir 2 argumentaciones en un párrafo, con los siguientes temas de los que vais a tener una opinión seguro. Apuntad, los voy a poner en el aula virtual. 1. ¿Crees que los alumnos deben volver a las aulas en Madrid durante el mes de junio? Ya sabéis, sí, no, 2 argumentos, conclusión. Segunda, ¿crees que debe haber un aprobado general en este curso? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Utilizad diferentes tipos de argumentos y podéis utilizar argumentos válidos y seguid exactamente la estructura que os estoy pidiendo. Pido 2 argumentaciones en un párrafo. La mía me ha ocupado más o menos este poquito y... ¿Dónde estaba? ¿Por dónde seguía? Y este poquito me habría ocupado media página, 3/4 partes de una página, más o menos. De ese tamaño las quiero. Las quiero para el lunes, esto es una actividad para este fin de semana, ¿vale? Se hace relativamente rápido, intentadlo. Yo no os digo nada más. Os dejo entonces con un abrazo virtual.